Muchas gracias por ese servicio de edificación del cuerpo de Cristo con el ministerio, hermano. Entonces, estamos atentos a esa palabra abierta por el ministerio santo. Amén, hermanos y hermanas, muy buenas noches. Vemos varios esta noche y qué gozo poder estar. Perdonen que llegué apenas. Estaba con mi familia en una visita familiar el año pasado. La semana pasada tuvimos una pérdida, bueno, no es pérdida, realmente hace unas semanas, bueno, meses tal vez, tuvimos una palabra con respecto de la muerte. Y la muerte en realidad es como una siembra. Y de verdad tenemos que cambiar nuestro concepto acerca de la muerte, porque es algo maravilloso. La muerte de Cristo es maravillosa. Cómo Él salió de esa esfera de lo espiritual y entró en esta esfera donde nosotros vivimos, en la esfera física. Luego en la muerte volvió a salir de la esfera material y entró otra vez en la espiritual. Y luego regresó a esta esfera espiritual con esa capacidad o esa experiencia de haber entrado y salido y ascendió. Y maravilloso. Esta semana pasada mi suegro pasó de esta esfera material a esa esfera espiritual y es una experiencia pues dolorosa y tal vez debería decir es muy particular, interesante, ¿verdad? Cómo los sentimientos de los seres humanos se manifiestan. Y es menester que en situaciones como esas nosotros manifestemos nuestra madurez. Tal vez no es mucha la madurez y tampoco es un examen, pero sí es algo que definitivamente, como dijimos en esa oportunidad, necesitamos cambiar nuestro concepto y luego, por otro lado, aprender cómo es este asunto de la muerte, cómo es el asunto de la muerte para el ser humano, ¿verdad? ¿Qué sucede con las tres partes del ser humano? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el espíritu? Porque de esta manera nosotros podemos tener esperanza en la muerte, ¿verdad? No malinterpreten mis palabras, pero que la muerte para nosotros sea como algo que cause esperanza, no la tristeza, no el horror, ¿verdad? Y muchos de nosotros, porque desconocemos lo que el Señor nos enseña en su palabra acerca de este particular tema, tememos a la muerte, ¿verdad? Pero de veras que no, ¿verdad? El vivir es ganancia y el morir es Cristo. ¿Qué significa eso, verdad? Es mejor, ¿verdad? Es mejor, ¿qué es mejor, verdad? Morir o vivir, pero necesitamos entrar profundamente en estos temas, pero les platico de esto porque pues la familia de mi esposa ha estado pastoreando a mi esposa especialmente, pero a mis hijas y a mi persona, y resulta que estamos aquí algo cerca con la otra parte de la familia y se me olvidó que nuestro carrito no funciona. Entonces, ay, 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 tuve que salir caminando y en Guatemala ayer fue una festividad oficial, así que no hubo trabajo y hoy también es un día como esos, ¿verdad? Que se relaja, no hay transporte, no hay mucho transporte, no hay comercio, es una situación donde se paraliza la ciudad. Pero el Señor en su misericordia proveyó cómo movernos. Es cerca, ¿verdad? Pero siempre caminando no se llega. Así que, aleluya. La semana pasada también por esa razón, pues no pudimos continuar la lección que nos toca ahora, eh, pero ya estamos de vuelta. Gracias por la consideración y pues gracias a Dios hay algún material que podemos repasar mientras tanto. Según lo que yo entiendo, nos toca la lección número 9, que es la segunda parte de conocer a Cristo. Estas lecciones, que son las lecciones de vida escritas por el hermano Lee, los podemos encontrar en estos libros que están en la librería, allá con ustedes, y también están en la página de LSM para que los podamos consultar, los podamos leer. Estamos haciendo nosotros una consideración y repetimos lo más que podamos lo que esta lección incluye o de qué habla en este caso. Entonces,
Estas lecciones nos hablan de los logros del Señor Jesús, el trabajo que Él realizó en cada uno o en cada una de las etapas de su existencia. Desde que el Señor fue engendrado, y platicaba un poco de eso al principio, el engendrar del Señor, que fue por medio del Espíritu, este engendrar hizo que el Señor trascendiera, atravesara, Padre Santo, atravesara esas dos esferas que no se comparten, que en realidad son tan diferentes y tan distintas, y aunque están muy cerca, todo lo espiritual tiene un velo, digámoslo, ¿verdad? Y no solo un velo, sino que también es una frontera que no se puede atravesar nada más así. El asunto de la esfera donde Dios existe, y están los ángeles, y están también los ángeles caídos y los demonios. Entonces, esa esfera la trascendió el Señor en el momento que fue engendrado. Ay, Padre. Bueno, muchacha, no se puede, ahorita no. Entonces, desde ahí el Señor empezó a hacer una cierta labor. Digamos, que Él naciera, que Él fuera engendrado, no fue algo suave o algo liviano, sino que el Señor empezó a hacer cosas. ¿Cómo qué cosas, verdad? Primero, que introdujo en sí mismo, con lo que Él traía, con lo que Él trajo de esa esfera del Espíritu a esta esfera donde nosotros existimos, trajo la divinidad, o sea, trajo a Dios. La divinidad no es como una característica de Dios, no, la divinidad se refiere a Dios mismo. Entonces Dios mismo, o al menos el segundo de la Trinidad, trascendió esa capa o esa frontera donde se puede ver también cuando estaba el Lázaro y el rico. Y le dice, envía a Lázaro para que le hable a mis familiares. No, eso no se puede hacer. Eso es prohibido. Allá tienen a los profetas. Hay un mandamiento también que impide en el caso de los fallecidos. En el caso del Señor Jesús, el segundo de la Trinidad, tenían contemplado que Él trascendiera, pero a lo que voy es que desde ahí empezó a laborar. Jesús dijo alguna vez, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cada cosa que hago es trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir que es trabajo? Quiere decir que hay algo que se está haciendo, algo que se está haciendo, algo que se está realizando. Entonces Él no está solamente pues existiendo, haciendo el agua en vino, no, cada una de las cosas que Él hablaba y que Él habló en la tierra, hoy día para nosotros son una gran enseñanza. Y no solo enseñanza, sino sus palabras son espíritu y son vida. Nos vivifican a nosotros. Nos alimentan sus palabras hoy día, todo lo que Él dijo, todo lo que Él habló. Entonces, en esta siguiente lección, que es la número 9 y la segunda parte de este conocer a Cristo, vamos a ver algunas de las otras cosas que el Señor hizo en su ministerio terrenal y en su ministerio celestial. ¿Eso qué quiere decir? En lo que hizo, en su servicio, en su labor en la tierra, y también en la labor que hace y que hizo en los cielos. Así que vamos a ver algunos de estos asuntos. El primer asunto que debemos considerar en esta noche es que Él ascendió a los cielos. En el relato bíblico está con sus discípulos y Él asciende a los cielos hasta que ya no lo pueden ver. Y luego hay un ángel que dice unas palabras a los discípulos que estaban ahí despidiéndose del Señor. Pero este ascender a los cielos también implica una labor, algo que el Señor hizo. Hace muchos años, por lo menos unos 20 tal vez, estábamos viendo alguna palabra santa que hablaba acerca de este preciso
punto, el asunto de la ascensión. Y es muy importante profundizar o considerar un poco más el tema de la ascensión, porque Él todo lo que hizo y hace nos lo imparte a nosotros. Nosotros a veces nos enfocamos solamente en los logros que llegan hasta la cruz. Todo lo que hizo en la cruz está aplicado a nosotros. Y esto sí es cierto. Eso es maravilloso y debemos profundizar en eso y recordarlo porque se nos olvida. Especialmente a algunos se nos olvidan todos estos logros, estos asuntos que el Señor efectuó, ejecutó, que para nosotros hoy día son beneficios, pero también después de que Él murió y estuvo en la muerte, trabajando también, Él resucitó. Y después de que resucitó, hizo todavía alguna labor y muchos otros también resucitaron. Por si ustedes no saben, hay que leer en Mateo este relato de la resurrección y nos vamos a encontrar con esa sorpresa. Pero no es de eso que vamos a hablar, sino de la labor que el Señor hizo, está haciendo y hará. Entonces, en este punto de la ascensión, el ascender tiene mucho significado, ¿verdad? Él está parado en medio tal vez de sus discípulos o al frente y luego de repente empieza a subir. Ascender quiere decir subir. La ascensión es el hecho de que el Señor se levantó. Empezó a levantarse, sus pies se levantaron del suelo y empezó a elevarse, elevarse, elevarse y desapareció de la vista de sus discípulos. Eso es la ascensión. Pero esta ascensión, como les digo, tiene mucho significado. Entonces, primero considerar este asunto muy llanamente. La ascensión subió, se elevó, ¿verdad? Muy bien, primer versículo, Efesios 4:8. Subiendo a lo alto, a lo cual se refiere al cielo, llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres, de lo que el hermano nos estaba hablando hace un momento. Entonces, esta cautividad, estos cautivos que el Señor llevó, somos usted y yo, que nosotros estábamos cautivos por Satanás. Recordemos que cuando el Señor efectuó la redención, no fue la redención de Satanás, lo que estábamos bajo el dominio y bajo la cubierta o bajo los lineamientos de la ley. Y la ley decía y dice que el que peca muere. Muy bien, entonces el Señor hizo la redención. Vino Él y murió. Tomó todos los pecados de la humanidad, los pecados que habían sido cometidos hasta ese momento, los pecados que iban a cometerse en el futuro, los tomó Él. Y el Señor, siendo santo, Él se convirtió en algo tan pecaminoso. Por eso merecía la muerte de la cruz. Y por eso mismo el Padre le dio la espalda, ¿verdad? Dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque era Él en ese momento tan lleno de pecados que el Señor volteó la espalda, porque el Padre es tan santo y tan puro. Amén. Entonces, en este momento, perdone un segundo. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, gracias. No, aleluya, aleluya por este tema maravilloso. Aleluya. Estamos hablando que nosotros somos esos dones
el Señor le presentó a Dios y Dios lo devuelve en Jesucristo como dones a la iglesia. Amén. Disculpen. Sí, lo hubiera amado esto. Pues estábamos en el primer asunto, subiendo a lo alto. Primero estamos en este versículo. En la primera parte hablamos de eso de subir, ¿verdad? Ya vimos que es ascender, elevarse, literalmente. ¿Verdad? Literalmente subió. Y dice que el relato que desapareció detrás de unas nubes. Esa es la primera parte de este versículo que estamos analizando. Subiendo a lo alto. Luego el siguiente asunto. Llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio. Para nosotros, antes de ser creyentes, nuestra existencia estaba definida por una ley. En la Biblia se hablan, creo que sería de 3 leyes, la ley del Antiguo Testamento, pero luego ahí está la ley del pecado y luego también la ley del espíritu de vida. Amén, aleluya, pero la ley que se aplicaba a nosotros era la ley del pecado. ¿Y esto qué significa? Miren, aunque a veces en nuestra existencia humana y en el lugar donde vivimos tenemos una mala experiencia conforme a lo que se refiere a la ley, ¿verdad? La ley humana. A veces decimos no la cumplen, la ley del tránsito, por ejemplo, ¿verdad? Que es tan sencilla de seguir, pero es tan sencilla de transgredir. Y cómo se llevan a cabo hasta a veces, ha pasado aquí en Guatemala y creo que en Colombia debe pasar, que hay un pleito porque no le dio la vía. En un semáforo, en un crucero, no le dio la vía y luego hay violencia. Y hasta han habido muertos por cosas tan sencillas como esas, que son relacionadas con la ley humana, pero la reacción que hubo ahí, esa obedece a otra ley. ¿Saben? Es la ley del pecado y de la muerte. Y como es una ley, esta se cumple. No tiene escapatoria. Es una ley y tiene que cumplirse y se cumple. Y entonces bajo esa ley nosotros ¿qué hacemos? Pecar, ¿verdad? Vivir en muerte porque es una ley. ¿Puede usted hacer algo al respecto? Yo no puedo hacer nada. Usted tampoco puede hacer nada. Pero apareció otra ley que está más arriba, que es la ley del espíritu de vida. Esa ley aplica para los que están en Cristo. Entonces estamos en Cristo y entonces vivimos bajo otra ley. Aleluya. Pero bueno, esa es el tipo de cautividad bajo la cual nosotros estábamos. Aunque no hubiéramos nacido en esa cautividad que llevó Jesús a presentar al Padre, íbamos nosotros, de alguna manera, íbamos ahí. Aleluya. Entonces, entender el tema de la cautividad, pues no debería ser tan complicado. Son todos aquellos que habían estado cautivos, bajo el pecado, bajo la muerte, pero han sido liberados. Pero hemos sido liberados. Y luego la tercera parte que mencionaba el hermano ahorita que estaba yo offline, que es el dar dones a los hombres. Entonces, este asunto de dar dones a los hombres es porque, bueno, después de ser salvos, los hermanos y las hermanas somos bendecidos con esto, como dones, ¿verdad? Algunos como dones, pero también con ciertos dones, ¿verdad? Todos por lo menos, hermanos y hermanas, somos personas de al menos un don, ¿verdad? No usted se ponga a pensar hoy que quiere 5 dones, que quiere no sé cuántos dones. No, los dones son funciones. Entonces podemos cambiar esta palabra porque para algunos crea confusión. Entonces, ¿qué? Los dones espirituales. Entonces, ¿qué? Esto y lo otro. No se ocupe de eso ahorita. Sino dio funciones a los hombres. Y cuando hablamos de los hombres, también están incluidas las hermanas. Este es un proceso maravilloso que sucede en la ascensión. ¿Por qué razón, verdad? Porque subió y al subir nos llevó a nosotros con él. Aleluya. Y luego a los que nos llevó con él nos bendijo con funciones. Amén. Eso sucedió en la ascensión. ¿Cuándo se crearon las funciones del cuerpo? ¿Cuándo se crearon los dones? ¿Cuándo fue eso? Porque ya en el Nuevo Testamento se habla de que
a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como pastores y maestros, y a otros como evangelistas, etcétera. Pero estas funciones se fueron creadas en la ascensión del Señor. Amén. Entonces esto está bastante interesante en el primero de los puntos que toca este bosquejo. Luego, segundo versículo, también ahí mismo en Efesios. Y esto, aquí empezamos a ejercitar la fe, ¿verdad? A ejercitar el creer en Dios, a ejercitar el ser verdaderamente creyentes, ¿verdad? La palabra dice tal cosa y yo voy a decir amén, amén. Bueno, dice Efesios 2:6, y quitando una parte de en medio, juntamente con él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Este es un asunto bien interesante porque no solo, digamos, en la parte que le corresponde al ser humano, ¿verdad? ¿Qué es? Que tiene a Cristo adentro, lo recibe al creer. Entonces recibe a Cristo y todo lo que Él logró en su interior. Aleluya. Y entonces esto nos capacita, pero no a nosotros propiamente, sino que Él mismo es nuestra capacidad. Entonces, pero lo que a nosotros nos corresponde es recibirlo. Pero también nosotros estamos incluidos en Él. Por eso dice en el versículo anterior de 4:8, llevó a los que estaban bajo cautiverio, nos llevó a nosotros. Así que también cuando Él fue ascendiendo, nosotros íbamos con Él. Aleluya. Y esto es muy importante que lo veamos, porque en la vida práctica nuestra posición en Cristo es en ascensión. Yo recuerdo y les hacía mención de esta palabra santa que vimos hace mucho tiempo con relación a la ascensión, y recuerdo que mencionaba el hermano en esta palabra, Padre, en esta palabra santa, que el Señor cuando ascendió, Él usa el hermano ahí la palabra trascendió 4 capas de oposición. Pero si Él las trascendió y ahora nosotros tenemos al Señor, quiere decir que nosotros también hemos trascendido juntamente con Él. Porque aquí lo dice, si estamos sentados con Él en los lugares celestiales, también nosotros trascendimos esas capas. Aleluya. Entonces usted no le deben afectar esas capas de oposición. En la práctica, Satanás siempre viene a meternos la idea. Estás detenido por esas 4 capas. ¿Cuáles son esas 4 capas? Primero, la muerte. ¿De cuál muerte hablamos? Porque el Señor Jesús resucitó. Así que la muerte a Él no lo pudo detener. Quiere decir que Él trascendió la primera capa de oposición. Porque la muerte nosotros no la podemos vencer. Mire, hace unos 20 y pico de años, mi mamá falleció. Y todavía está fallecida, después de 20 y tantos años. Hace unos 14 años, mi papá falleció. Y él todavía está fallecido. Hay una esperanza de gloria en la resurrección en el día postrero, en ese día cuando el Señor decida regresar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Sin embargo, Jesucristo, Él sí, solo 3 días pudo retenerlo la muerte. Pero no es que Él estuviera luchando por resucitar, sino que Él estaba ocupado, trabajando. Después de eso, el Señor resucitó. Y entonces cuando resucitó y ascendió, todo eso que Él logró y trabajó está en nuestro interior. Aleluya. Entonces, esto de que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él, es algo a lo que usted tiene que decir amén. No tiene que cuestionarlo y decir, bueno, pero mire, es que mire mi forma de ser. Olvídese de su forma de ser, porque su forma de ser así es, y así se va a quedar. Y usted no puede hacer nada para cambiarlo. Escuche lo que digo. Es que mire lo que yo hago. Usted es así, porque yo soy así. Pero entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Verdad? ¿Cómo voy a hacer para cambiar? Mientras más ejercitemos nuestra fe y más nos demos cuenta dónde el Señor nos ha puesto, usted va a dejar de luchar por no pecar. Va a dejar de luchar por
ya no ser de esa manera. Y entonces cuando usted pare de luchar, Cristo se va a expresar. Y Él no es de esa manera. Y Él no practica el pecado. ¿Sí ve lo que le estoy compartiendo? ¿Sí puede darse cuenta de esto? Es muy importante, como le repito, que usted tenga tal consideración. Entonces, Él nos hizo sentar en lugares celestiales en Él. Y ese en Cristo, al final del versículo, nos da la clave. ¿Cómo puedo yo experimentar el estar en ese lugar? Mire, estaba ahorita en esta visita y tienen una sala grande estos familiares. Y hay 2 sillones que son de aquellos que uno se siente, se reclina y son tan cómodos. Pero estar sentado en los lugares celestiales es mucho más cómodo que ese sillón que les comento. A ver, diga usted, pero dime una ventaja de lo que es estar sentado en los lugares celestiales. Vaya a Cantares. Vaya a Cantares y se va a dar cuenta de las ventajas que es estar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero le voy a decir, ¿verdad? No le voy a dejar ese misterio. Una de las cosas, y con esa me voy a quedar por el momento para que usted vaya a leer más, es que cuando usted está allá, sentado allá, cuando usted se da cuenta, porque sentado y sentada ya está, cuando usted se da cuenta que está ahí, Cantares dice que desde arriba puede ver las cuevas de los leopardos. Y ese es el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas y todos los problemas. ¿Usted ha estado alguna vez en un edificio alto? Aquí el edificio más alto bueno, hay uno más alto, pero el más alto en mis tiempos tiene 18 pisos. Y a eso ahorita en estos días que han habido muchos temblores, ya se imaginará cómo se mueve. Pero subí alguna oportunidad con mi mamá en esos años y cuando voy viendo eso en la ventana, hermanos, ay padre, así me sigo. Pero ya después de que me calmé, miren los carros, ¿verdad? Chiquititos. Y las personas chiquititas. Y esos carritos a mí no me pueden atropellar ni hacer nada. El humo que tiran no me afecta. Y estas personitas tan chiquitas, si me quieren insultar, yo ni siquiera los oigo. No sé ni cómo son sus caras. Eso es estar en ascensión. Y miren las cuevas de los leopardos, los problemas y las situaciones como son, tan pequeñas hasta allá abajo, que a mí no me pueden hacer nada. Si usted y yo nos damos cuenta de que estamos en los lugares celestiales, usted va a dejar de ir allá con los hermanos. Hermano, mire este problema que tengo. Mire, hermano, no es que al Señor no le importen sus problemas, ni a los hermanos. Pero, hermano y hermana, dele sus problemas al Señor. La Biblia dice que hay que dejar la ansiedad sobre el Señor, porque Él cuida de nosotros. ¿Cómo se va a cumplir eso? Entregue la ansiedad, deje de estar preocupándose. Yo conozco personas que uno va a saludar, ¿cómo estás? Ay, me duele la cabeza. De entradita, ni me hables recio. Yo me acuerdo de mis familiares cuando yo estaba muy pequeño, se ponían aquí una media apretada. Y a veces me decía, mi abuela, mijo, apretame, pero duro, decía. Y se ponía 2 papas ahí. Y ya sabíamos que andaba con su traje de dolor de cabeza. Y no digo que sea pecado que le duele la cabeza, pero miren, muchos de los dolores de cabeza, si usted no padece de presión alta, porque si padece de presión alta, le puede doler la cabeza por razones fisiológicas. Si usted tiene diabetes, también le puede doler la cabeza, pero para que le deje de doler la cabeza, si tiene presión alta, tómese su pastilla. Y si usted es diabético o diabética, no coma lo que no debe comer, ¿verdad? Entonces ahí le va a bajar el dolor. Y va a dejar de andar diciendo que le duele la cabeza. Pero los demás, que no tienen ninguna enfermedad, por tanto sobrepensar. Los gringos dicen overthinking, ¿verdad? Usted piensa lo mismo. Y la Biblia dice, usted debe pensar en lo correcto, en lo amable, en lo justo. ¿Y por qué anda pensando en todas esas cosas? Con razón le duele la cabeza. Entonces deje su ansiedad sobre el Señor. Mire, todo esto que hemos dicho hasta este momento está relacionado con este punto 2. Nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si empieza a dolerle la cabeza, usted repita este versículo, Efesios 2:6. Y juntamente con Él
nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Y usted va a pasar todavía tal vez un rato que le duele la cabeza, pero después, lo que está ahí en la mesa, dejarlo ahí tú. Eso dejar ni lo movas, porque ¿para qué? Porque ¿qué vas a hacer? Entonces, disculpen, entonces este asunto de que nos puso en los lugares celestiales juntamente con Él es algo en lo que debemos laborar. ¿Cómo voy a laborar? Repitiendo la palabra, repitiendo esta palabra, orando en todo tiempo. Entonces usted deja de pensar y sobrepensar en cosas terrenales. Claro que hay que trabajar, claro que hay que pagar todas esas cosas y las cuentas, pero entréguele su mente al Señor, no al amo de este mundo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hasta ahora hemos tocado estos dos asuntos en cuanto a la ascensión de Cristo. Primero, el hecho de ascender. El hecho de ascender es un hecho trascendental, porque el Señor tenía que cumplir el hecho de llegar a la diestra del Padre. Ese era parte de su plan. Tengo que llegar, pero tengo aquí cosas que se oponen a que me eleve, a que suba. ¿Y qué cosas son? Primero, la muerte, ya hablamos de eso. La muerte no pudo detener al Señor. ¡Pum! Resucitó. Primera capa, cruzada o trascendida. La siguiente capa es la capa relacionado con el pecado. Pero aunque el pecado fue vencido en la muerte, en la resurrección a nosotros se nos dio la llave. ¿Por qué? Porque ciertamente en usted y en mí todavía está el pecado. ¿Está de acuerdo conmigo? Algunos he escuchado que dicen, gracias al Señor que ya quitó el pecado de nosotros. No se equivoque con eso. No se equivoque con eso. Como dijo Pablo, el mal todavía mora en mí, en la piel. Y por eso nosotros les recomendamos a los jovencitos. A ver, jovencitos, en la escuela, la verdad, allá los hombres, allá las mujeres. Van a ir a la piscina, allá los hombres, allá las mujeres. Es que los jóvenes están con sus pasiones juveniles. Hermanos. A ver, hermano José, Neisa, ¿cuántos años tenemos nosotros? No diga nada. Pero ¿será que nosotros no tenemos esas pasiones juveniles? Están vivas ahí, hermanito, desde que en este estuche. Desde que soy joven hasta que sea viejo, esas pasiones juveniles van a estar ahí, no se equivoque. Estaba la otra vez teniendo una conversación con un hermano de algunos asuntos administrativos muy desagradables. Y luego empezamos a decir, bueno, mire, ya últimamente yo sé esto de no sé quién, yo sé esto de no sé quién. Pero me dijo el hermano, bueno, pero si vamos a analizar esto, decime, ¿estás libre de pecado? Así como, y yo le contesté, mire hermano, usted cuando se pone a escribir en la tierra, qué terrible es eso, ¿ah? Porque así yo venía muy campante, ¿verdad? Con esa, eh, no sé cómo se, imprudencia juvenil, ¿verdad? No tan juvenil, pero imprudencia juvenil, a decir cosas. Pero miren lo que me dijo, ¿verdad? Si estás libre de pecado, pues dale, tira la primera piedra. Hermanos, pero el Señor Jesús cuando iba para arriba, Él trascendió. Y en su cuerpo el pecado fue eliminado. Aleluya. Su cuerpo fue glorificado. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque se pudo sentar a la diestra del Padre. Pero es que, hermano, eso no me convence. Y recuerde lo que le acabo de comentar. Cuando el Señor estaba en la cruz y se estaba llenando de pecados, y de pecados, y de pecados, y de pecados, ¿qué hizo el Padre? No podía ver eso. Eso no lo puedo ver, dijo el Padre. No lo puedo ver, ni lo quiero ver. Me voy a voltear. Porque el Padre está lleno de santidad. Pero luego Él, cuando resucitó, Él resucitó con un cuerpo glorioso. Ya no había ahí ni un solo pecado. Los acababa de agarrar el Padre y los había echado en lo profundo de la mar. Y entonces el Señor en su ascensión venció esa segunda capa de oposición. Era una capa que no quería que el Señor se levantara y se sentara a la diestra del Padre. Tercera capa, el mundo. Y esto es maravilloso también.
había una serie de situaciones que se estaban dando a nivel político, si usted quiere, o no sé cómo decirlo, pero había un revuelo con este asunto de la resurrección, a tal punto, ay padre, a tal punto que los discípulos del Señor estaban escondidos en un cuarto. O sea, ese era el asunto, ¿eh? Porque había la posibilidad de que hubiera un levantamiento de rebelión del pueblo de Israel y que en vez de que el Señor resucitara, los propios discípulos robaran el cuerpo de Jesús. Estos, por un lado, encerrados en un cuarto y la tumba del Señor resguardada por militares. Mire esa situación, ¿verdad? Esto era una cosa que era, como dice un hermano, era tremendo este asunto, ¿verdad? Solo considerarlo, ¿verdad? Se estaba hablando de la posibilidad de que él ni siquiera resucitara. El mundo, en cuanto al gobierno, es un sistema, el mundo es un sistema que incluye la política, que incluye el entretenimiento, que incluye, ay padre, la educación, también la incluye, también incluye el comercio. Sé que les puedo decir algo más, pero ahora no lo recuerdo. Pero ese es el mundo. Ese es el mundo hoy día. Mire hacia dónde nos lleva todo este. Y esto es algo de lo cual hay un príncipe, hay alguien que gobierna y jala los hilos en todo esto, en toda la tierra. Y este es Satanás. Cuando estaba el Señor Jesús siendo tentado, le dijo: todo esto te daré, todos los reinos de este mundo son míos, ¿verdad? Todos los reinos de este mundo son míos. Y mire cómo es Satanás, que aún cuando el Señor quería hablarle a Daniel, a mandarle un mensaje a Daniel, el príncipe de Persia, ¿verdad? Uno de estos potentados, esos principados y potestades, estaba tratando de evitar que el mensaje de Dios llegara al profeta. Eso es terrible, ese es el mundo. Oh Padre, permítame. Ay, ay, ay. Aún todo ese asunto de la salud, les puedo decir yo, que tiene que ver con esto. Y la última capa de oposición en la atmósfera. Aunque son los ángeles caídos, pero esa fuerza es de Satanás. Y mire cómo es que este asunto que estamos hablando, no quiere Satanás que se hable. No quiere que los creyentes lo conozcan y sepan que ya no están bajo ese poder. Porque el Señor Jesús atravesó todas esas capas y las trascendió. La muerte no pudo. El pecado no pudo. El mundo no pudo. Satanás no pudo. El Señor todavía en cada una de trabajando en cada uno de estos pasos, en cada una de estos puntos en este bosquejo. Aleluya. Hemos visto 2 versículos apenas, de verdad 2 puntos, y veo la hora y creo que me debo detener. Hermanos y hermanas, de veras solo tocamos 2 puntos de la lección. Espero que la otra semana podamos seguir profundamente en esta lección y que hayamos sido alumbrados en esta noche. Me detengo acá. Amén, hermanito. Recording stopped. Qué maravilloso estudio de la palabra de Dios, hermano. Qué bendito. Segunda parte, hermano. Amén, amén. No tenemos ningún afán de acabar a la carrera los estudios y tan hermosa la palabra como toda. Es como la coja uno. Si la coge uno con el espíritu va a ser hermosa toda hora, pero si uno no la coge con el espíritu, va a decir, ya me la sé y entonces vuelvo en 8 días. Pero amén, amén, que la cogemos con el espíritu y nos habla de una manera fresca y novedosa. Esa es la novedad de nuestro Padre Celestial, que nunca se envejece, hermano. Aleluya, hermanas. Y hermano Juan, ¿qué Cristo tiene usted, hermano Juan? Hermana Manuela, ¿qué Cristo tenemos, hermana Rosa García? Aleluya.
Bueno, mis hermanitas, podemos, y mis hermanitos, podemos levantar la mano o abrir el micrófono y vamos a dar nuestro rebosar de esta palabra maravillosa. Pero Él nos hizo sentar juntamente con Él, hermanos, en los lugares celestiales en Cristo. Nos puso por encima, porque es que el Señor sí está por encima de todo lo que ahorita nos terminaba de hablar el hermano Josué. Entonces tenemos que tomar esa posición. Yo pierdo a veces esa posición, hermano. Yo la pierdo a veces por las dificultades, pero ahí está el Espíritu Santo que nos recuerda que me hizo sentar. Qué bueno ese consejo de esta noche. Yo lo llevo. Cualquier dificultad, cualquier adversidad, cualquier ansiedad, me hizo sentar con Él en lugares celestiales. Me hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Porque la palabra de Dios dice, hermanita, si me acuerdo, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en este de Efesios ya los tenemos en nuestros pies, hermano, porque estamos sentados en el trono, hermano, por encima de todos los problemas. Listo, mis hermanitas. Hermano Juan Gómez, buenas noches. Adelante, mi santo. Hermano Josué, hermano José, buenas noches, hermanos y hermanas, gracia y paz. Pues estamos en ascensión, hermanos, estamos correinando con el Señor y Él mora entre nosotros. Por eso debemos expresarlo a Él en todo lo que hacemos. El enemigo coloca bastantes tropiezos, pero Él está entre nosotros y está magnificando. Y cada vez que comemos la palabra y recibimos este alimento que nos da los diferentes hermanos, pastoreándonos, edificándonos, haciendo que crezca el cuerpo, hermano, debemos expresar al Señor. Él siempre está con nosotros, con su espíritu edificante, su espíritu todo es inclusivo, que se mezcla con nuestro espíritu, hermanos. Y por eso los invito también a que demos nuestra porción, hablar, porque el Señor habla a través de nosotros. En este momento, el Señor Jesús nos está dando su rico alimento para que nosotros lo compartamos también ese excedente con los demás hermanos. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Hermana Diana, buenas noches. Adelante, mi santa. Hermana Diana, mientras la hermanita Diana se alista, la hermana Ana, adelante, mi santa. Ujú. Amén, hermanos. Em, Gracias por esta palabra. Me gustó mucho cuando en Efesios 4:8 hablan que él subiendo lo alto llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio, dio dones a los hombres. El Señor tuvo que llevarnos en ascensión para luego devolvernos como dones para la iglesia. Solo en la ascensión se cumple esta palabra. Aquí vemos cómo el Señor nos rescató, nos sacó de tanta cosa y solo en ascensión y después nos devolvió. Me gusta mucho también aquí lo que dice en Efesios 2:6 que juntamente con él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El hermano decía que si nosotros veíamos esta palabra y la hacíamos real en nosotros, era como si estuviéramos en un edificio alto y miraríamos todas las cosas muy pequeñas. No veríamos los problemas como los vemos cuando estamos abajo. El enemigo siempre nos derrota cuando bajamos del monte. Aquí nos enseña que debemos de estar siempre en una parte elevada para vencer al enemigo. Vemos las cosas pequeñas al estar en ascensión. Eh, muy, muy edificante también el Señor, toda la obra que hizo para morir, pues ir a la cruz, morir, todo el proceso que pasó, pasar todas esas capas, todo lo que Él trascendió, es para hacerse espíritu edificante y devolverse y morar en nosotros. Amén, hermanos. Amén, hermanita. Hermana Diana, ya puedes dar tu profetización, hermanita. Amén. Aleluya, mi hermano. Amén. Sí. Gracias, Señor, porque estamos sentados, hermanos, juntamente con Cristo en los lugares celestiales, hermanos. Gracias porque sí, pues Él murió por nosotros. ¿Para qué? Para que ese espíritu fuera uno con nosotros.
y fuéramos uno con Él. Amén, porque ya no vivimos en este mundo, sino que Cristo vive en nosotros. Y esta vida es la que vivimos en la fe. Amén. Amén, hermana Diana. Amén. ¿Qué otra hermanita desea dar su profetización, ese rebosar de que nos hizo sentar en Cristo? Hermana Rosa, bienvenida, adelante. Gracias, manito. Damos gracias al Señor por esta palabra tan rica que nos llena de verdad, de esperanza, porque a veces uno se siente y dice, no, yo peco todos los días en pensamiento, en muchas cosas, en el hablar, en todo, en muchas vainas. Y uno dice, no, ¿verdad? A veces uno se siente como desanimado. Y dice, no, Señor, perdóname, límpiame, lávame, Señor, con tu sangre preciosa, ¿verdad? Yo siempre, o yo, por lo menos yo me siento así a veces, a rato, y yo sí estoy vacía, pero gracias al Señor porque la palabra del Señor nos llena y nos confirma. Pero es tan precioso esta cita que Él me da en esta noche, hermanitos, y dice así, y escrito está, dice la palabra, escrito está, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que pero esto es Efesios, perdón, primero que todo es Efesios 18 al 22. Amén. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la riqueza de la gloria en los santos? El Señor ascendió y ascendió juntamente con nosotros, nos llevó a los lugares celestiales y escrito está, y cuál, su superintendente, su 19, dice Efesios 1:19, dice, y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole En lugares. a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gracias, Señor, porque Él es nuestra cabeza, ¿ve? Qué maravilloso. Y dice, oh, perdón, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, oh Señor Jesús, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, damos Señor, porque aquí esta palabra nos confirma que el Señor ascendió a los cielos, venció la muerte, venció el pecado, venció el mundo Amén, y hermana. Él lo venció en nosotros. O sea, Él lo venció para nosotros, o sea, para librarnos, para salvarnos, que debemos de creer siempre, es creer en Él y perseverar en Él, porque Él es el único, Él es la cabeza, es todo, Él es todo, es todo. Amén, hermanito. Amén, hermanita. Hermana Luz Linda, y se alista la hermanita del dispositivo Moto G7. Amén. Sí, le damos gracias al Señor, hermanitos, porque definitivamente Él nos tiene sentados con Él en lugares celestiales. A nosotros nos toca simplemente creer y simplemente estar del lado de Él, eh, invocando su nombre y permaneciendo en Él. Es la única forma como nosotros podamos experimentar ese hecho de estar sentados en lugares celestiales con Cristo y yendo a nuestro espíritu. Si nosotros nos salimos de ahí, hermanos, estamos siendo la presa fácil de Satanás.
Entonces, le damos gracias al Señor que Él no haya cómo convencernos, cómo enamorarnos, cómo cautivarnos, Él no haya cómo decirnos, no se me salgan de acá, por favor. Yo ya gané, ustedes están conmigo, yo ya pagué un precio muy alto, no se expongan, eh, no sean flojos, quédense conmigo acá en estos lugares celestiales y realmente uno sabe cuando no está en los lugares celestiales con el Señor. Entonces, nosotros le damos gracias al Señor porque Él mismo, Él mismo ya anuló todo con esa obra tan maravillosa en la cruz, hermanos. Eso es algo que a nivel universal tiene un significado, pero impresionante, que ojalá cada ser humano y las mismas naciones que ven esa cruz se dieran cuenta de lo que significa estar sentado con el Señor en esos lugares celestiales, porque cuando nosotros estamos en la cruz con Él, ahí, entonces el enemigo no nos viene a tocar. Pero si nosotros nos bajamos de ahí, hermanitos, entonces, ¿qué hacemos? Nos volvemos muy vulnerables y quedamos otra vez en las manos del enemigo. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado esa grande realidad que solo debemos permanecer contigo y que tú ya nos tienes aislados del enemigo. Tú ya pagaste todo y nosotros tenemos que creer eso y permanecer en él. Amén, hermanitos. Amén, hermana. Hermanita de Moto G, Amén. Qué pena, mi nombre es Marta, Marta Muñoz, hermana que no le Martica. puedo poner el nombre. Eh, Amén por la palabra, mis hermanos. La verdad es que no había visto realmente lo que era la ascensión del Señor y que yo estoy sentada en los lugares celestiales donde Él está. Porque vea las capas que Él pasó, 4 capas, como decía el hermano, la muerte. Yo por lo menos le temía mucho a la muerte y con eso Satanás siempre nos tiene con esa ansiedad de la muerte, ¿cierto? Pero el Señor Jesús no lo retuvo la muerte. Tuvo 3 días, pero porque estaba laborando. Y la otra, el pecado. Ya Él venció ese pecado, ya estamos allá en los lugares celestiales. El mundo, si mis hermanos, si uno se pone a ver las cosas del mundo, uno se pone ansioso por la política, por la música, por el comercio, pero ya Él trascendió todo eso. Entonces, nosotros no nos podemos mirar todas estas cosas. Y lo último, Satanás, saber de que ya el Señor Jesús trascendió todo esto. La verdad es que le doy gracias al Señor porque me sirve mucho, porque yo por lo menos soy de las que cualquier situación me pone muy ansiosa, ¿cierto? Y ya tengo que decir, yo estoy sentada en lugares celestiales. Si yo me pongo a ver desde aquí de la tierra, todo lo voy a ver grande, pero desde allá arriba yo voy a ver esos asuntos, esos problemas, esas dificultades, los voy a ver pequeños, así como los ve el Señor Jesús. Pero, como decía el hermano, es un ejercicio que tenemos que hacer, devolvernos al Espíritu y saber que ya estamos sentados en los lugares celestiales. Y qué bello es que todos los que estaban cautivos, el Señor los lleva y después los devuelve como dones. Como queriendo decir, ustedes son muy importantes, ustedes valen mucho, mire los dones, mire las funciones que tiene. Porque cuando uno estaba en pecado, porque ya nosotros ya el Señor nos liberó de eso, pensábamos que no éramos valiosos, que no teníamos ninguna función, que no servíamos, pero mire lo bello del Señor, que nos da dones y nos da funciones para la edificación de la iglesia. Entonces, alabado sea el Señor por su ascensión. Amén, hermana Marta. Muy bien. Hermanita Luzma. Amén, amén, hermanitos. Yo meditaba sobre, terminando los versículos que leyó la hermanita ahora, que nosotros somos la plenitud. Imagínense, hermanitos, que lleguemos a ser la plenitud de aquel que todo lo puede. Eso es algo muy precioso, sumamente precioso, que estos vasos que Él recoge, limpia, los redime, los lleva al Padre, vuelve el Padre, se los da, entrega al Señor y Él nos suba a los lugares celestiales y seamos
esa plenitud del Señor. Eso para mí es algo muy hermoso, Señor. Alabamos y glorificamos a nuestro amado Padre Celestial, a nuestro Trino Dios por esa obra tan maravillosa que está haciendo y sigue haciendo en cada uno de nosotros. Amén. En el cuerpo. Amén. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor, santas, por este tiempo de refrigerio, porque fue un refrigerio, así como le decía una hermanita ahorita. Y más ahora que tenemos una frase y una palabra de Dios que confesar que estamos sentados juntamente con Él. Él nos sentó. Aleluya, porque si yo hubiera, la religión ha inventado escaleras para subirse a sentar con el Señor, no se ha podido, hermano. Pero Él es el que nos sienta en lugares celestiales juntamente con Él. Aleluya, hermanas, las invitamos mañana a las 7 de la noche al estudio del bosquejo de la semana 6, la palabra santa que estamos estudiando, la unanimidad y aspectos cruciales en el libro de Hechos, en Bogotá y en otras ciudades de Colombia. Y con la semana 6, que es la gracia vista en Hechos, hermano. La gracia de Dios es un asunto de enorme significado. Según el Nuevo Testamento, la gracia equivale a la realidad, a lo que Dios es para nosotros. Y la realidad es que la gracia es Cristo mismo, hermanas. Aleluya, una persona. También las hermanas y hermanos que no pueden asistir presencialmente a la mesa del Señor por alguna situación, en esta misma sala, a las 10 de la mañana se celebra la mesa del Señor por Zoom, hermanos. Para los que no pueden, por algunas circunstancias, ir a la presencial, podemos comer y beber del pan celestial aquí. Y los miércoles, jueves y nuevamente el sábado nos veremos aquí a las 7 de la noche para seguir comiendo y bebiendo, para que podamos, que esa palabra que es Cristo mismo se encarne en nosotros, hermanos, poder respirar para poder exhalar. Hermanitas, pueden abrir sus micrófonos. Hermano Josué, muchas gracias. Y si el Señor lo permite, estaremos dentro de 8 días viendo la segunda parte de la segunda parte. Hermanito Josué y hermanito Necha, gracias por lavarnos los pies. Amén. Amén. Para eso estamos todos, hermano. Esos son Amén. los